¿El dólar se está desacoplando de sus fundamentales? ¿Esto por qué lo digo? Porque el DXY el día de hoy, día lunes, cayó y el cobre subió, lo que generalmente se traduce en caídas del tipo de cambio, ya que por un lado el dólar internacional arrastra el tipo de cambio local hacia abajo, mientras que un cobre alto hace que haya una mayor oferta de dólares, porque es nuestro principal producto exportador en el mercado local y por lo tanto los precios tendrían a caer. Pero esto no está sucediendo y subió. ¿Qué es lo que explica esto? Muy probablemente los derivados que siempre también revisamos en la presentación que vamos a ver a continuación. Y ahí justamente estamos viendo la presentación de la última semana de abril y ya la primera semana de mayo, estas típicas semanas intermedias con un feriado, semana corta, pero no por eso menos importante. De hecho, sobre todo en la parte de macroeconomía va a estar, pero con muchos, muchos datos que son claves para lo que viene a futuro. Así que como siempre vamos a ver macroeconomía, derivados, los gráficos y todo lo que tú tengas que saber para poder entender lo que está sucediendo. Y acá vemos principalmente que está la balanza comercial de Japón. Vamos a ver por qué. Japón es siempre importante y es porque es miembro justamente de esta canasta, que ahí están, como siempre lo repito, la zona euro, está Japón, está el Reino Unido, Canadá, Suecia y Suiza. Ahora me van a decir, claro, ¿y China? Sí, China no está, pero también lo revisamos porque es importante. Entonces la balanza comercial de Japón tuvo un superávit comercial en 544.100 millones de yenes en marzo del 2025 frente a los 349.900 millones de yenes del mismo mes del año anterior, superando las expectativas del mercado y por lo tanto su balanza comercial empieza a subir y eso obviamente que es positivo para el país japonés. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de inflación? Esta se situó en un 3,6% en marzo de este año 2025 frente al 3,7% del mes anterior y esta es la cifra más baja desde noviembre pasado. De hecho, ahí justamente podemos ver cómo ha ido bajando un poco la inflación. De hecho, una de las cosas que empezó a hacer que el Banco Central de Japón tomara medidas fue justamente el aumento de estas tasas que hubo, o sea, perdón, de la tasa de inflación que hubo hace algunos meses atrás y de hecho justamente se pudo ver justo después de septiembre, octubre, empezó a subir bastante y eso empezó a complicar un poco al Banco Central de Japón. La tasa de interés en la zona euro se recortó 25 puntos básicos, de hecho fue justo ahí cuando Donald Trump empezó a atacar un poco a Jerome Powell, si se recuerdan, y esto bajando la tasa principal de depósito al 2,25, la facilidad marginal de crédito al 2,65 y el tipo principal de refinanciación al 2,4. Son las tasas de la zona euro. En la parte de la balanza comercial de Europa, esta también aumentó y registró un superávit comercial de 23.984 millones de euros en febrero del 2025. La balanza comercial en la zona euro promedió 5.681 de millones de euros desde 1999 hasta el 2025. Así que bueno, ahí está la parte de Europa y la parte, digamos, de macroeconomía internacional. Pero yo creo que lo más importante va a ser justamente lo que se está en lo que viene macroeconómicamente esta semana, que para nosotros en Chile es semana corta, a pesar de que el viernes no es feriado, pero sé que muchos se lo van a tomar, pero no así en el resto del mundo, por lo tanto vamos a tener bastantes datos y los vamos a revisar. ¿Qué es lo que pasó con el tipo de cambio real? Que como siempre lo digo, pero para los que no hayan visto antes, y para no aburrir tampoco a los que lo hayan visto anteriormente, justamente es el tipo de cambio de Chile con todos los países con los cuales comercia, sus socios comerciales, ajustado esto por inflación y también ponderado por el nivel de comercio que tiene con el resto de los países. Así que ahí en el fondo es una medida de un tipo de cambio real que tiene base 100, por eso tenemos esa línea negra, en donde cuando estás bajo, y esto es lo más relevante, cuando estás bajo ese nivel, podemos ver que básicamente Chile es más competitivo, más productivo que el resto de los países
y mientras estemos hacia el otro lado es al contrario. Y vamos a ver que el último tiempo ha estado desfavorable para el tipo de cambio y ha estado con un tipo de cambio real, digamos, no favorable, no es negativo, pero no favorable. Y esto ahora ha ido cayendo y, sí, y cada vez va cayendo más hacia el nivel neutro de 100. De hecho, ahora está en 101,6. Por lo tanto, eso está hablando de que el tipo de cambio podría estar más o menos en un nivel justo. Yo también lo he dicho otras veces que más o menos también el nivel justo estaría en torno a los 9,50 y vemos que hoy día el dólar cerró en 9,45,5. Este también dato tiene un desfase, pero estamos exceptuando por algunas subidas o bajadas, sobre todo por temas de noticias con respecto a Donald Trump y aranceles, pero ha estado más o menos en torno a los 9,50, entre los 1000 prácticamente, y los 9,30, 9,16,5 fue el mínimo hace un tiempo atrás, de hecho, a mitades de marzo más o menos, que justamente fue cuando explotó todo esto de los aranceles y empezó a generar pánico en los mercados. Acá podemos ver justamente ya los derivados en donde los montos transados de moneda extranjera, acá estamos hablando de la parte total de moneda extranjera, ha caído levemente, pero con respecto al día 21 que venía con una caída más o menos desde el 15 hasta el 21, ¿cómo se llama? Empezó a caer y después del día 21 se recupera un poco y ahora viene con una leve tendencia a la baja de montos transados. Ahora, dentro de estas barritas, en los montos transados, los derivados, que son esta parte celeste, es generalmente una parte o la mitad o es un poco más del monto total. Por lo tanto, los derivados podemos ver que tienen una implicancia muy relevante en el tipo de cambio según los montos que se transan, que básicamente eso es lo que va generando el precio. O sea, tenemos montos que se transan a la compra, a la venta. De hecho, un monto transado propiamente tal es básicamente una persona que quiere comprar o vender con una contraparte. Ahí se transa un monto entre un comprador y un vendedor, o sea, perdón, un vendedor y un comprador o al revés. Entonces ahí obviamente que vemos que los derivados son muy importantes y cada vez más relevantes con respecto al mercado spot, que básicamente es cuando se transan, digamos, las divisas, digamos, de forma donde la gente conoce más. Generalmente cuando uno va a cambiar pesos por dólares en alguna casa de cambio o en tu banco, digamos, ahí en tu cuenta, eso es una transacción spot, que básicamente se hace el cambio al tipo de cambio del día y se hace el intercambio de forma inmediata. Los derivados tienen otras condiciones, como por ejemplo plazos un poco más largos, digamos, son operaciones a plazo, por decirlo, y tienen otras cosas también ahí bastante importantes. ¿Y por qué son tan importantes los derivados? Porque básicamente son la forma en que el mercado de dólar internacional, digamos, fuera de Chile, interactúa con los bancos locales. Entonces, por eso siempre ahora estamos viendo, de hecho, los montos transados en ahora ya dólar peso para no residentes, que básicamente es justamente esto que les digo, los extranjeros que están interactuando con el medio local. ¿Y por qué nos preocupa esto? Porque somos un país pequeño, por lo tanto, esta parte internacional tiene un peso relevante en el tipo de cambio local y como se dice, son los que mueven el mercado. Por eso hay que tener mucho ojo con esta parte. Justamente hoy vemos que no cuadran las cosas, cae el DXY, lo vamos a revisar después en detalle los gráficos, pero cae el DXY y está subiendo el cobre, lo cual debería decir uno, por fundamentales lo más normal es que el dólar caiga y terminó subiendo casi 10 pesos. Por lo tanto, terminó subiendo 8,7 pesos con una variación del 0,93%. Así que bueno, en el gráfico de la izquierda vemos los montos transados y en el gráfico de la derecha la variación de los montos vigentes netos para no residentes en dólar peso. Y podemos ver ahí que ha ido subiendo después del día 21 los montos transados y la variación de los montos vigentes netos se está yendo un poco hacia el lado negativo, que eso podría estar favoreciendo un poco ahora al tipo de cambio hacia una
depreciación del peso, apreciación del dólar o en simple, que el dólar se pone más caro. Montos vigentes netos de non-delivery forward. ¿Qué es lo que es esta cuestión del non-delivery forward? Es súper simple. El non-delivery forward son unos forward por compensación y estos instrumentos tienen formas de liquidación más simples. Ya eso es lo que nos importa en estos momentos y para poder entender por qué son importantes estos instrumentos es porque justamente son los favoritos que tienen todos los bancos extranjeros para poder interactuar con el medio local porque básicamente son simples de liquidar y de compensar. Como lo dice ahí, forward por compensación, por lo tanto, tienen un mecanismo mucho más simple. Y ahí vemos que acá estamos viendo tres plazos para cada gráfico, en donde es importante que lo sepan, que el verde más oscuro es hasta 7 días, el verde más claro se podría decir que es un plazo entre 8 a 35 días de vencimiento y ya la parte más fucsia, morada, es de 36 a 95 días. ¿Por qué nos importan estos tres plazos y no otros? Porque generalmente en las puntas perdón, en los puntos forward, donde hay más liquidez es en los plazos hasta 90 días. Después de eso se pierde un poco la liquidez y puede ser que esos puntos forward ya no sean tan representativos. Sé que es esto algo técnico, pero es importante que a lo mejor vayan de a poco incorporando estos conceptos, que es lo que es un punto forward. De hecho, a lo mejor podríamos hacer un video para explicar estas cosas en específico, pero muy importante lo que le estoy diciendo, que hasta plazo de 90 días donde se concentra la mayor liquidez y por lo tanto, al haber liquidez podemos ver que hay una mayor representatividad de lo que quiere el mercado. Cuando son mercados poco líquidos, es fácil ahí de repente hacer que tenga más desviaciones, digamos, ¿no? Manipulación, llamémoslo desviaciones. No, no, en verdad no es que sean manipulaciones, sino que se desvía mucho más rápido el mercado. Cuando no hay liquidez, una venta o una compra muy grande mueve mucho el precio y a lo mejor eso no es representativo de un precio más de equilibrio, ¿ya? Entonces acá los montos vigentes netos podemos ver que se han mantenido después justamente del día 21 que al igual que en las gráficas anteriores donde estábamos viendo, porque esto es de dólar peso, donde estamos viendo moneda extranjera, moneda nacional, eh, tiene más o menos el mismo comportamiento del gráfico de la izquierda, que justamente son los montos vigentes netos. Y ahí podemos ver que justamente estos non-delivery forward son bastante representativos de los derivados totales. Y la variación que han tenido, podemos ver que hasta los primeros 7 días tiene a lo mejor un sesgo más hacia el peso, pero después la verdad es que empieza a tener un sesgo más hacia el dólar y eso podría estar influyendo ya que a lo mejor se está viendo que podría haber un rebote en lo que es el dólar internacional por posibles a lo mejor acuerdos, pero es lo que está mirando el mercado, ahí ya sería un poco especular, pero eso es lo que se puede por lo menos entender de cierta forma. Mientras que los montos transados netos de non-delivery forward para las mismas características que estábamos viendo antes, y estos son montos transados netos, estos están todos en el gráfico de la izquierda más hacia el dólar. Y lo mismo está pasando también con la variación de los montos transados netos. Por lo tanto, esto es non-delivery forward. En base a estos gráficos nos podrían decir qué se está viendo en base a lo que están haciendo los bancos internacionales a un dólar un poco más alto que lo que estaba hace unos días atrás. Y eso, por supuesto, que puede ser un factor de por qué el dólar hoy día subió, como les digo, con un cobre al alza y con un dólar index a la baja. ¿Y qué estamos viendo justamente en esta lámina? Después vamos a ver los gráficos también en detalle en TradingView, pero Em, acá estamos viendo el cobre con velas semanales. ¿Por qué velas semanales? Porque así nos ayuda a entender un poquito más la estructura de largo plazo. Y ahí podemos ver en esa parte de la derecha justamente esa línea de tendencia bajista que hemos visto bastantes veces en velas diarias. Y ahí podemos ver que el cobre está en un nivel alto, si lo podemos ver a largo plazo, con un 4, casi 9 dólares y por lo tanto está en un nivel alto de precio con respecto a lo que viene siendo su historia. Obviamente que ahí también podemos ver que la tendencia un poco de largo plazo es alcista, a pesar de que obviamente tiene caídas y movimientos al alza y a la baja. Y fíjense ahí esa línea de tendencia bajista, la podemos ver acá en velas diarias con un poco más de detalle, en donde vemos que hizo el cobre algo bastante técnico,
obviamente esto muy influido por todo lo que es la guerra comercial 2.0, pero podemos ver que superó, digamos, esa línea de tendencia bajista, hizo un nuevo máximo, cayó nuevamente, pasó esa línea de tendencia bajista, pero hizo un rebote y ahora está camino a buscar nuevamente esos máximos anteriores. Por ahora no lo ha hecho, pero va camino para allá en casi ya un 4,9. Ahí vamos a ver también ya los gráficos más en detalle. Acá podemos ver el dólar index, perdón, que es justamente el dólar contra estos 6 países que siempre vemos en la parte macroeconómica, porque son muy relevantes, pero también le agregamos China, ya que también obviamente es un país totalmente relevante. Em, Podemos ver acá en este gráfico que a pesar de que el dólar esta vez no alcanzó mediante el DXY máximos anteriores, y eso obviamente no es un buen síntoma para un dólar, digamos, alcista, rebotó varias veces en ese nivel de los 100 puntos, ¿ya? Y ahora ya se fue a la baja de esos 100 puntos y eso por supuesto que está mostrando a nivel técnico cierta debilidad justamente por todo lo macroeconómico. Y ahí vamos a ver que los eventos macroeconómicos que vienen esta semana son totalmente relevantes, ya que todo esto se está dando en torno a una guerra comercial, que cuál es el mayor problema es que debilitaría este tema de los aranceles, la economía norteamericana, llevándola a una desaceleración muy importante. De hecho, ahí vamos a ver las expectativas del PIB que justamente tiene Estados Unidos esta semana, el dato de PIB y las expectativas son bastante bajas, pero justamente el miedo más grande que había en un momento era una recesión, que serían 2 trimestres negativos, de PIB negativo, consecutivo. Eso es una recesión técnica, ¿ya? Por ahora no sabemos, y de hecho vamos a tener justamente esta semana el dato y por eso va a ser relevante. Y eso es lo que se está poniendo un poco en precio acá a nivel dólar, perdiendo ese nivel de los 100 puntos. Y acá lo vemos un poco más en detalle, en donde también vemos ahí que hizo una especie de rebote hace ese nivel de los 100, pero nuevamente está cayendo. Yo creo que muy a la espera de lo que va a pasar con los datos macroeconómicos en Estados Unidos. También ahí vamos a ver que hay datos de inflación, etcétera. Acá estamos viendo ya por último el tipo de cambio local y podemos ver en velas semanales que el tipo de cambio local tiene una tendencia alcista, pese a que ahora hayan habido correcciones o caídas, en general la tendencia es claramente alcista y esto si lo vemos ya con más en detalle, podemos ver acá ese rebote que generó justamente en torno a los 9,35, 9,36, 37 y llegó hasta el 9,45 el día de hoy, cerrando en ese precio y vamos a ver mañana qué es lo que sucede. Pero ahora viene lo importante, lo más importante de la presentación, porque hay datos que son clave, totalmente clave. Vamos a partir con Estados Unidos, en donde el PIB va a ser totalmente relevante, ya que se está esperando justamente para este primer trimestre del 2025, sobre todo por el modelo GDP Now de la Fed de Atlanta, un crecimiento negativo. Y eso empezaría a mostrar una recesión con 2 trimestres negativos, como les mencioné, pero por ahora eso no se está viendo. Así que vamos a ver el dato de crecimiento que es el día miércoles. Eso va a ser totalmente clave. Además de eso, tenemos datos de inflación de PCE, que es la métrica favorita de la Fed y en base a la cual hace su política monetaria. Por lo tanto, el crecimiento y la inflación que justamente estaban en tela de juego, ya que se decía que los aranceles iban a debilitar el crecimiento e iban a hacer que aumente la inflación, vamos a ver qué es lo que pasa. La inflación viene a la baja y si esto se mantiene, también da más espacio a la Reserva Federal, a la Fed, para que haga rebajas de tasas en los Fed Fund Rates o su política monetaria. Eso, por supuesto, que influye en muchos activos, en muchas cosas a nivel global, pero también nos influye de forma relevante en el tipo de cambio. Una de las cosas que siempre se mira para analizar los tipos de cambio es justamente el diferencial de tasas que hay entre el Banco Central de Chile y el Banco Central de Estados Unidos. Y justamente el crecimiento y la inflación en Estados Unidos van a ser clave. Pero también en Chile no se queda atrás. Tenemos tasa de desempleo el día de mañana, tasa de interés del Banco Central en la reunión de política monetaria o RPM y la tasa de política monetaria TPM que se va a ver
¿Qué es lo que sucede mañana? La expectativa es que se mantengan, pero vamos a ver qué es lo que sucede, ya que, como les dije, el diferencial entre la tasa de Estados Unidos, de la Fed, y la tasa de Chile nos va marcando en gran medida para dónde va el tipo de cambio. Obviamente que también influye la balanza comercial, también influye los derivados que digamos a nivel internacional y otros temas macroeconómicos, pero es algo que es relevante. Otra cosa en Chile que va a ser muy importante el día miércoles es la producción de cobre. ¿Por qué? Porque es nuestro primer producto exportador y justamente eh, las exportaciones hacen que entren divisas, principalmente dólares, al país y eso, por supuesto, que hace que exista una mayor oferta y el tipo de cambio cae. Si es que empieza a haber menos exportación o menos ingreso de dólares, por supuesto que hay una escasez de dólares en el país o un drenaje de balanza comercial, perdón, de reservas internacionales por una mala balanza comercial. Reservas internacionales se llama, digamos, a lo que hay ahí de dólares en el país y bueno, también reservas que hayan en bancos centrales, bancos, etcétera, pero hay un drenaje en general de dólares y eso produce que el tipo de cambio suba, se pone más caro porque obviamente hay una menor oferta. Y también tenemos el IMASEC, que es el crecimiento mensual, a pesar de que es más volátil que los crecimientos trimestrales y anuales, pero también nos va marcando un poco hacia dónde va la economía de Chile, ya que nos va diciendo mes a mes cuál es una más o menos una métrica de crecimiento que nos va a ir dando después el PIB a nivel anual. La zona de Europa tampoco se queda atrás, en donde va a tener datos de crecimiento y también tasa de inflación, lo cual son dos medidas o métricas clave a nivel macroeconómico para ver qué es lo que hace con su tasa de interés a futuro. Y en Japón justamente también tenemos decisión de tasa de interés, lo cual es clave sobre todo para el tipo de cambio con Estados Unidos. También hay temas ahí de carry trade y otras cosas, pero no vamos a entrar en ese detalle porque se nos va a ir el video. Y ahora ya vamos a ver justamente lo que son los gráficos y ahí podemos ver exactamente el tipo de cambio, cómo tuvo ese rebote. Vemos acá cómo venía cayendo, rebotó hasta nuevamente los 1000 cuando se empezó a pensar en una recesión global y por lo tanto, a pesar de que se estaba depreciando el tipo de cambio a nivel internacional, o el dólar, perdón, a nivel internacional, el tipo de cambio acá subió como especie de refugio y eso pasó en muchos mercados emergentes, también pasó en Brasil, pasó en México, etcétera. Y bueno, ahora está un poco más alto, pero cerró en 945.5 y al parecer va a empezar a subir un poco más. Vamos a ver que eso sí pasa mañana cuando ya haya un poco más de, digamos, de transacciones. El cobre está ahí en casi en 4,9, está rozando los 4,9 y ha venido subiendo, buscando ya estos máximos anteriores. De hecho, pasó las tres medias móviles y también por eso es importante la producción de cobre que tengamos el día miércoles, porque una mayor producción, o sea, una cantidad Q, por el precio del cobre podría hacer que el monto total de la balanza comercial aumente. Es un tema de precio y también un tema de producción. Así que ojalá que aumente la producción y con un mayor precio hace un mayor ingreso de dólares al país y eso también ayuda también a aumentar un poco el PIB o el crecimiento. El petróleo, que también es relevante, ha venido a la baja, de hecho no puede superar ese nivel de los 65 y eso también ayuda ya que hay un menor drenaje de dólares por compra de barriles de petróleo a nivel local, ya que hay un menor precio. Como les dije, el DXY viene cayendo, de hecho perdió este nivel de los 100 ya digamos, por segunda vez, acá lo pierde, nuevamente va a buscar al alza, rebota ahí justamente en los 100 y vuelve a caer al nivel de 98.9, aún no está, digamos, perdido, de hecho no ha llegado a los mínimos de 97.92, pero obviamente que esto no es positivo para el dólar a nivel internacional. Pero que lo podemos ver acá es que el tipo de cambio, el dólar por lo menos ahora, está subiendo frente al euro, pero viene con una depreciación bastante importante frente a la moneda europea.
Eso sí, por ahora vemos que está subiendo el dólar frente al euro y eso podría estar marcando a lo mejor un cierto rebote que podría ser, digamos, positivo para la divisa norteamericana, pero aún es muy apresurado por que digamos queda todavía mucha sesión y de hecho recién el día de mañana vamos a ver cómo está a nivel local la apertura. El dólar con el yen japonés también viene subiendo después de un día bajista o de depreciación del dólar o apreciación del yen, al igual que con el euro. Así que podríamos ahí ver si es un rebote o no un poco más adelante, pero podemos ver en general que la tendencia es un dólar depreciándose frente a la moneda japonesa. Lo mismo está pasando acá con la libra esterlina, la tendencia claramente es en contra del dólar o a favor de la libra esterlina y vemos un pequeño rebote por ahora. Contra el dólar canadiense, acá podemos ver que el dólar está digamos, bien parejo, lateralizando el dólar de Estados Unidos contra el dólar canadiense, pero ahora empieza a caer y por lo tanto el dólar de Estados Unidos está más bajo y de hecho, miren, está haciendo una especie de lateralización, al igual que acá, o sea, podría decir que es algo como ya un nivel más bajo, por lo tanto, mucho ojo ahí, ya que por supuesto eso puede querer decir de alguna forma de que la economía norteamericana se está viendo más de economía canadiense, obviamente la economía norteamericana es muy superior a la canadiense, pero digamos en los niveles que estaba antes, estos se volvieron a equilibrar, pero en un Estados Unidos un poco más débil. Eh, Monedas que no son tan importantes, pero claramente tiene una tendencia negativa el dólar es contra la corona sueca y también contra el franco suizo, que esta es un poco más relevante porque es una especie de refugio de valor para muchos europeos. Y acá podemos ver que choca con la media móvil de 20 sesiones el día lunes, el día de hoy, lunes 28, y posteriormente ya empieza a subir, pero aún nada relevante. Queda mucho que decir aún. Y acá lo vemos el dólar contra el yen. Acá está un poco más parejo, pero hay que entender de que el yen, perdón, el yuan chino, el yuan, está de cierta forma está manipulado, no tiene una flotación libre totalmente, tiene unas bandas ahí en las cuales se maneja, por lo tanto, la verdad es que no es tan representativo, pero lo relevante es que tampoco se ha devaluado tanto el yuan con respecto al dólar como se está apreciando acá en esta subida, pero después de eso se aprecia un poco el yuan, se deprecia un poco el dólar acá y se llega, digamos, a algo más equilibrado lo que venía anteriormente. Este 7,35 es clave y no se rompió, así que por ahora no hay una devaluación de China aún tan importante por esta famosa guerra comercial. Hay que entender que una de las cosas principales que está moviendo el tipo de cambio y gran parte de las economías a nivel global es justamente este tema de los aranceles y esta guerra comercial 2.0, que por lo que hay predicciones debería ser un mundo más lento en crecimiento y más caro, por lo tanto con mayor inflación. Pero podemos ver que esto puede fallar, hay que ver los datos como siempre. Acá podemos ver el dólar con respecto al real brasilero y esto nos interesa un poco por el tipo de cambio local, ya que por supuesto que tiene cierta relevancia y acá podemos ver cómo se volvía a apreciar el dólar, pero ahora se está depreciando con respecto al real o se está apreciando la moneda de Brasil. Lo mismo está pasando acá con México, en donde también, miren, al parecer se está como llegando a un nuevo equilibrio que lo que había acá, pero con un dólar más débil con respecto a lo que es la moneda mexicana. Y ahora vamos a ver que está subiendo un poco el dólar con respecto al peso mexicano, pero viene con una caída importante. Así que ya con eso vamos viendo acá el tipo de cambio local ha estado bastante más errático, no ha tenido una depreciación tan importante el dólar y eso podría estar siendo por otros factores como economía local. Así que ya con eso vamos cerrando. Espero que estén muy bien. Si les gustó este video, por favor, denle like, pueden compartirlo y por supuesto si quieren tener algún tipo de operativa dólar, tanto para enviar dólares al extranjero si eres importador o exportador por tu negocio, o si lo haces por inversiones, por ejemplo, a cuentas de fondeo de inversión extranjeras tipo Charles Schwab
o por ejemplo Interactive Brokers, por dar solamente algunas, puedes hacerlo a través de THX Capital, en donde te vamos a cobrar un bajo spread con respecto a lo que le hacen la mayoría de los competidores y además costos de envío que son bastante también más bajos que la competencia. Por lo tanto, tenemos una propuesta de valor que es costos más bajos, acompañamiento y visión. Así que ahí si te interesa, vamos a dejar abajo el enlace para que puedas contactar con nosotros y con eso te doy las gracias por estar acá en el video y por no perderte nada acá en este canal sobre el tipo de cambio que semana a semana sacamos el video del dólar. Me despido con eso, muchas gracias, que estén bien, chao, 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 chao.